amado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias, Dios. Gracias, Dios, por la oportunidad, por la vida, Señor, por traernos, Señor, con bien a este lugar, Padre, donde venimos, Señor, a escuchar más de tu palabra, Señor, Señor, a aprender más de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos, Padre, que están aquí presentes, Padre. Señor, Padre, con sus corazones dispuestos, Padre, para escuchar tu palabra, Dios. Padre mío, Señor, abre, Señor, todo lo que es nuestro corazón, nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, oh Dios, abrimos hoy, Padre, para recibir tu palabra, Dios. Padre, úsame, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Oh Dios mío, que yo solo diga palabras, Dios, que están de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, y no palabras mías, Señor, conforme a mi pensamiento o voluntad de hombre humano, Padre. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido, oh alabado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hoy en esta noche quiero hablar de las obligaciones. Quiero hablar de las obligaciones, ¿verdad? Todos tenemos obligaciones, todas las personas tenemos obligaciones, todos los seres humanos tenemos obligaciones. Como saben, tenemos obligaciones, por ejemplo, como ciudadanos. Como ciudadanos todos tenemos obligaciones. Tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás como ciudadanos. Tenemos la obligación de respetar de los derechos de los demás. Esto incluye respetar las creencias, opiniones y derechos de los demás. Todos los que somos de México sabemos esto de un expresidente ya de antaño, ¿verdad? Señor Benito Juárez. Él dijo una frase que hizo muy conocida, que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos, como ciudadanos, tenemos esa obligación de respetar el derecho de las demás personas. También debemos de cumplir las leyes, ¿verdad? Las leyes como ciudadanos debemos de cumplir las leyes también, ¿verdad? Tenemos obligaciones, ¿verdad? Debemos de respetar y obedecer las leyes federales, estatales y locales. Respetar las leyes federales, ¿verdad? Estatales y locales. ¿Verdad? También los empleadores también, ¿verdad? Ellos tienen obligaciones. Una de las obligaciones que ellos tienen, ¿verdad? Es garantizar la oportuna o apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud dentro del lugar de trabajo. Gloria a Dios. El pueblo de Israel tuvo obligaciones, y eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. ¿Cuáles eran las obligaciones? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Todo eso lo vamos a encontrar ahí. Pero ¿qué con nosotros? ¿Qué con nosotros hoy en la actualidad como cristianos? Como cristianos, ¿cuáles son nuestras obligaciones hoy en la actualidad? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y para esto quiero tomar de esta porción de la palabra de Dios 4 puntos. 4 puntos. El primero que vamos a considerar es ocupaos. Escuchen bien, hermanos, grábense estos 4 puntos. Ocupaos de vuestra salvación. El primer punto del que vamos a estar tratando en esta noche. El segundo,
Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es el segundo punto. El tercer punto es asidos de la palabra de vida. Cuarto punto, gozaos y regocijaos. Alabado Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer punto, que es ocupaos de vuestra salvación. Vemos que ahí el apóstol Pablo empieza de esta manera en el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Era una iglesia obediente que obedecían a Pablo. Dice: como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente. Ahora dice: sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahí viene la primera exhortación. Dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Obligaciones de nosotros ahora como hijos de Dios, los cristianos de la actualidad. Punto número 1, ocuparse de la salvación con temor y temblor. Punto número 1. Gloria a Dios. La palabra ocupaos se entiende de otra manera esa palabra ocupaos: esfuércense, lleven a cabo su salvación, procuren su salvación. Lo que el texto indica aquí, hermanos, es que todo cristiano tenemos que valorar, hermanos, el bienestar de nuestra salvación. Obligación, punto número 1, es ocuparnos de nuestra salvación, y tenemos que valorar y trabajar por el bienestar de nuestra salvación. Cuando digo trabajar es ocuparnos, porque sabemos que la salvación no es por obras. Tenemos que ocuparnos con un verdadero cuidado. Los creyentes debemos ocuparnos de cuidar nuestra salvación de una manera diligente y responsable. Ya no vivir como antes. Debemos poner en práctica y con energía el propósito de vida, de la vida cristiana. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo decía de esta manera, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuidar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación. El mismo apóstol Pablo dice que él mismo no pretendía haberlo alcanzado todo, pero ¿qué hacía ahora? Una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no podemos vivir de esa manera, no debemos, porque sí podemos, mucha gente lo hace, pero no debemos de vivir de la manera de la vieja naturaleza. Romanos 6, 19 al 21. Romanos 6, 19. Gloria a Dios. Dice: hablo como humano, explicando también el apóstol Pablo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Si ahora, para santificación, prestad vuestros miembros para vivir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Gloria a Dios. Como nosotros, ¿verdad? Antes de conocer de la palabra de Dios, antes de ser hijos de Dios, ¿cómo prestamos nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestro corazón para vivir en el pecado, en la iniquidad? Y dice que entonces éramos libres acerca de la justicia. Éramos esclavos del pecado, ocupando todos nuestros miembros para el pecado. ¿Por qué no ahora, hermanos, para la santificación, que prestemos nuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios, cuidar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación? Hoy nos acordamos de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Y nos da vergüenza y nos da miedo. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿cuántas cosas hacíamos? Y cuando recordamos todo eso, nos da vergüenza. Nos da tristeza. Si no se avergüenza, hermanos, cuando usted se acuerda de su vida pasada, si usted no siente feo, no le da gracias a Dios, algo raro está pasando en la vida de usted, hermano. Gloria a Dios. Ahora, Hebreos capítulo 2. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria a Dios. Un versículo más arriba dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, ¿cómo si toda desobediencia recibió justa retribución? Ahora nosotros, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar entonces nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? La desobediencia recibió justa retribución. Si nosotros hoy somos desobedientes, hermanos, si no cuidamos, si no nos ocupamos de nuestra salvación, vamos a tener también la justa retribución, el castigo. Por eso es importante, obligación del cristiano, punto número 1, es ocuparse de la salvación. Eso no es como que recibí al Señor Jesucristo y me acosté a dormir y se acabó. O puedo hablar como hablaba antes, vivir la vida que vivía antes. No, tenemos que cuidar nuestra salvación. Gloria al Señor. Para el apóstol Pablo, hermanos, la prioridad
más grande de todo cristiano es atender con esmero aquello que trasciende para toda la eternidad, que es nuestra salvación. Era la prioridad más grande del apóstol Pablo, que los cristianos podamos entender con esmero y atender con esmero aquello que trasciende para toda la eternidad, es nuestra salvación. Cuidar de nuestra salvación depende, hermanos, que nosotros cuidemos nuestra salvación para estar un día con nuestro Señor Jesucristo, para estar con Dios. Si no cuidamos nuestra salvación, hermanos, eso no va a ocurrir de ninguna manera. Pero también dice con temor y temblor. Gloria al Señor. Con temor y temblor. Me llamaba la atención esas dos palabras. Con temor y temblor. El temor es un sentimiento, hermanos, normal de alarma con resultado de esperar un peligro. Dolor, desastre inminente, admiración reverente a un poder supremo. El temor. El temor secular, hermanos, también hay temor secular, el miedo. El miedo que las personas tienen, aquellas personas que no conocen a Dios. Surge de actividades normales ese miedo. El miedo secular surge de actividades normales. El ser humano siente temor de los animales. Algunos le tienen miedo a los animales, a las ratas, a las cucarachas, a cualquier insecto le tienen miedo. Así es que el ser humano, ¿verdad?, tiene miedo a los animales, a otras personas, a las naciones que están en guerra, a los enemigos. Sienten temor. Sienten temor a la muerte. Casi nadie habla de eso. Usted escucha las pláticas de las personas y aún de los cristianos, se habla de política, de convivios, de la familia, de diferentes cosas. Pero casi nadie habla de la muerte. ¿Por qué? Porque tiene miedo a enfrentar eso, tienen miedo. Así el mundo secular, lo secular, tienen miedo a los enemigos, a la muerte, al desastre, a la adversidad, a lo desconocido, a lo que se puedan enfrentar, a lo desconocido, aquellos que no conocen, tienen temor. Gloria a Dios. Pero el temor cristiano o el temor religioso, dice de otra manera, es la respuesta a la presencia de Dios. Una vez más, pero el temor del cristiano es la respuesta a la presencia de Dios. La persona responde con reverencia, con temor, no con miedo. La persona responde con reverencia y adoración, confesando el pecado y buscando la voluntad de Dios. Eso es, hermanos, el temor. Ocuparse de nuestra salvación con temor. Que cuando pecamos, hermanos, busquemos la voluntad de Dios. Busquemos a Dios, que nos arrepientamos. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice de esta manera, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo reaccionó? Con temor. Reaccionó con temor.
Es la manera, hermanos, de que los cristianos debemos reaccionar. Una respuesta a la presencia de Dios. La persona responde con reverencia. ¿Cómo respondió él? Con reverencia y adoración, confesando el pecado y buscando la voluntad de Dios. Alabado Dios. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Gloria al Señor. Vamos a Proverbios, hermanos, porque hay unas tres citas bíblicas ahí. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor. El temor a Jehová, el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero nosotros no somos insensatos. Somos hijos de Dios, que tenemos la obligación de guardar, de ocuparnos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Capítulo 9 de Proverbios, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. Gracias a Dios por su palabra, por las exhortaciones que nos hace, que nos recuerda que debemos de cuidarnos, que debemos de cuidar esta salvación. Gloria al Señor. Volviendo a Filipenses, gloria a Dios, capítulo 2, estamos en el versículo 12. Estamos en el versículo 12. Pero el versículo 3, hermanos, miren lo que dice. Mírenlo, leámoslo con atención lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más voy a leer del versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora, la exhortación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay tres palabras ahí, hermanos, que debemos de notar. La primera, produce. La segunda, querer. La tercera, hacer. La primera, produce. La segunda, el querer. Y la tercera, el hacer. Habla, hermanos, la palabra querer de un deseo que el ser humano tiene. El ser humano tiene deseos de tener una casa, tiene deseos de tener un carro, tiene deseos de ganar mucho más dinero, tiene deseos de trabajar quizás más horas, tiene sueños. Pero también vemos ahí que dice como el hacer. Vemos que el querer es un deseo, pero el hacer es una acción. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. El querer es un deseo, pero el hacer es una acción. Pero la palabra de Dios dice que Él es quien produce en nosotros ese deseo y esa acción.
¿Por qué? Por su buena voluntad. Así es que si nosotros, hermanos, buscamos de Dios, cuidamos esta salvación tan grande, cuando fallamos, cuando decimos alguna mala palabra, cuando tenemos un mal pensamiento y venimos a Dios con temor y temblor, ese deseo, hermanos, en nuestro corazón no sale de humano. Ese deseo lo pone Dios en nuestros corazones. Y también pone la acción, el arrodillarnos, el levantar nuestras manos y pedirle perdón a Dios. Todo viene de Él, hermanos. No estoy diciendo que Dios nos impone a la fuerza, no. Ahora que somos hijos de Dios, Él nos conoce, Él sabe nuestras debilidades y Él pone en nosotros el querer y el hacer, el deseo de no fallarle a Dios y también la acción, la actitud de seguir en su camino. Gloria al Señor, alabado Dios. Gloria a Dios. El versículo 14, hermanos, el versículo 14. Punto número 2. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto está fuerte, hermanos. Es obligación del cristiano en la actualidad y lo fue en el pasado también y lo va a seguir siendo en el futuro. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Gloria al Señor. Esta iglesia de Filipos tenía unos problemitas ahí. No problemas como los que tenía la iglesia de Corinto, pero también tenía unas pequeñas cosas ahí. Que dos hermanas no se ponían de acuerdo. Dos hermanas no tenían el mismo sentir. El versículo 2 del capítulo 4 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Wow. No eran del mismo sentir. Eran hermanas, estaban en la iglesia, pero no tenían el mismo sentir. Miren lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Habían combatido juntamente con Pablo en el evangelio, pero aquí ellas no estaban de acuerdo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El capítulo 2, versículo 3 y 4 dice de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos de estimar a los demás hermanos como superiores a nosotros mismos. Gloria a Dios. La murmuración, hermanos, eso es estar insatisfecho. No es estar satisfecho. Hablar mal de alguien, generalmente en tono negativo. ¿Por qué digo en tono negativo? Porque a veces, hermanos, se puede, como dice por ahí, secretear, pero pueden decir, oh, qué bonito toca el hermano la guitarra. Qué bonito toca el hermano el piano. No es algo negativo, pero aquí se habla de algo negativo. Hablar de una persona cuando no está satisfecho y hablar de algo negativo sin la presencia de la persona a sus espaldas o cuando no está. La murmuración es un pecado, hermanos, terrible. Es un pecado que daña nuestra relación en la iglesia. Empieza a haber divisiones, se empiezan a hacer grupos.
La murmuración daña la iglesia. Es un veneno. Es como una punta que quiebra una piedra. Mateo capítulo 5, versículo 11. Gloria a Dios. Mateo 5, versículo 11. Gloria al Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así, hermanos, que si nosotros escuchamos murmuraciones que hablan de nosotros, seamos felices. Dios dice que seamos felices, que somos bienaventurados. No responder con esa misma actitud, ni hacerse su grupo con aquel que piensa igual que usted. Alabado Dios. Santiago capítulo 4, versículo 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El versículo 15 dice: no podemos ser irreprensibles y sencillos. Cuando dice la palabra sencillos, no se refiere a una persona así como agachadita, con las manos así, como esos muñecos que pintan por allá en otros lados, así con las manos. No se trata de eso. Cuando habla, hermanos, que sean sencillos, irreprensibles y sencillos, que seamos puros, cristianos puros, sin mezcla, no adulterados. Sino puros, si no implementamos nuestra vida al hacer todo, hermanos, si no implementamos, si no hacemos primero lo que dice el versículo, haced, esta palabra, haced, cuando vemos ahí en Filipenses capítulo 2, comienza el versículo 14 diciendo, haced, hacer. Hermanos, no podemos ser irreprensibles y sencillos, puros, hijos de Dios, si no primero implementamos esa palabra en nuestras vidas, hacer. Gloria al Señor, hacer todo sin murmuraciones. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos, puros, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Gloria a Dios. Hermanos, esto es algo radical. La vida del cristiano tiene, hermanos, 100% tiene que ser definitivamente irreprensible. Obligación del cristiano en la actualidad. Tiene que ser irreprensible. Esto significa que la vida cristiana no admite interrupción. No permite algo que se meta ahí, que interrumpa tu caminar con Cristo, algo que te haga perder tu salvación. Con la vida cristiana, hermanos, no se debe jugar, no se puede jugar con la vida cristiana. No tenemos que dar ningún motivo, hermanos, no tenemos que dar ningún motivo, por más insignificante que sea, para ser acusados. Tenemos que ser irreprensibles delante de Dios primeramente y delante de la gente. Hermanos, ¿qué pasaría si nosotros aquí mismo tenemos contiendas, tenemos murmuraciones, estamos divididos? ¿Quién quiere ir a un lugar donde hay murmuraciones, donde hay contiendas? Donde nosotros mismos no nos llevamos bien, hay grupos, hay separaciones. Nadie quiere ir a un lugar de esos. ¿A usted le gusta visitar una familia donde el esposo y la esposa se pelean?
donde la esposa le empieza a decir al marido, oh, tú piensas que soy tu criada, hazte tú esto, y el esposo empieza a decirle tantas cosas y los niños gritan y dicen groserías y todo es un desorden. Salen a pasear y en el carro van peleando. ¿Usted le gusta estar visitando una familia así? ¿Se siente cómodo? ¿Verdad que no? Tampoco, hermanos, las personas que vengan aquí a la iglesia, si nosotros tenemos murmuraciones y contiendas, hermanos, no se van a sentir bien. Si nosotros mismos no nos llevamos bien, ¿cómo pretendemos traer gente? Tenemos que poner ejemplo primero nosotros como iglesia. Obligación, hermanos, de los cristianos hoy, en este día, en la actualidad. Gloria al Señor. Debemos de ser cristianos puros, hermanos, sin mezcla, no adulterados. Tenemos que ser como el vino puro, sin agua. Tenemos que ser como el buen perfume, sin ningún líquido que lo dañe. Así tenemos que ser nosotros. El buen vino de uva, hermano, usted lo toma y lo saborea en su boca y hasta hace esta expresión, porque está sabroso. Usted se pone un perfume que no está adulterado, que no lo compró en la calle y huele bien. ¿Cuál es el olor de nosotros? ¿Cuál es la expresión que las personas hacen cuando nosotros nos miran? ¿Somos como el buen vino? ¿Somos como el buen perfume? ¿O tenemos algo ahí en medio que nos daña? Gloria a Dios. Punto número 3. Asidos de la palabra de vida. El versículo 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Bien. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan cuál fue el primer punto? ¿Y el segundo? Gloria a Dios. Grábense eso, hermano, en su mente, en su corazón. El tercer punto, asidos de la palabra de vida. Gloria a Dios. Asidos de la palabra de vida. Me llamaba la atención la palabra asidos. ¿Qué significa esto? La palabra asidos es estar aferrados o sujetos a la palabra de Dios. Asidos significa, de otra manera, otras traducciones dicen estar sujetos, pero también significa estar aferrados a la palabra de Dios, que es un sentimiento inconmovible. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, tenemos que ser asidos o aferrados o sujetos a la palabra de vida, a la palabra de vida, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar, para no descuidar nuestra salvación, para no vivir en la iglesia con murmuraciones y contiendas. Para eso debemos de estar tomados, asidos de la palabra de Dios, sujetos a la palabra de Dios, aferrados a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Salmos 119, capítulo 11. Gloria al Señor. Salmo 119, versículo 11, dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, nos sujetamos a la palabra de Dios, estamos asidos a la palabra de Dios, hermanos, entonces no pecamos contra Dios. Hacemos lo que el salmista aquí dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Asidos de la palabra de Dios, guardar los dichos de la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Gloria a Dios.
Esta idea, hermanos, de aferrarnos, de estar asidos a la palabra de Dios, a la palabra de vida, es aplicarla como el salmista la aplicó en su corazón, la había guardado sus dichos en su corazón y observaba su vida para no pecar contra Dios. Gloria al Señor. Esta es la idea, hermanos, de asirnos de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Para los creyentes, hermanos, para nosotros hoy debemos, hermanos, estar sujetos, aferrados, asidos a la palabra de Dios, a la palabra de vida, como dice ahí el versículo. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que ofrezcamos aquello, hermanos, para que ofrezcamos aquello de lo que estamos aferrados o asidos o sujetos. Y lo apliquemos a nuestras vidas para que otros participen de la bendición del Evangelio, la palabra de vida y no de muerte. Cuando nosotros estamos asidos de la palabra de Dios, aferrados y sujetos a la palabra de Dios, eso es lo que damos a las demás personas. Eso es lo que damos. Eso es lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que damos, hermanos. Y las demás personas son bendecidas cuando nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios. El versículo 16 sigue diciendo, para que en el día de Cristo, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios. Para que en el día de Cristo, esto hace referencia, la referencia al día de Cristo, hermanos, cuando todos los creyentes, hermanos, rendiremos cuentas al Señor. Los que ya durmieron, los que estamos ahora y los que vienen en el futuro, todos un día vamos a comparecer ante nuestro Señor Jesucristo para rendir cuentas al Señor. Por eso, hermanos, es bien importante, hermanos, siempre agradar a Dios y no al ser humano. La palabra de Dios como es, si es exhortación, si es fuerte, tenemos que hablarla de esa manera. Sin andar con apapachaditas, con paños calientitos en la espalda, nada de eso, hermanos. Porque un día vamos a estar dando cuentas delante de Dios de todo lo que hicimos en esta vida y cuánto predicamos, qué predicamos, a quién agradamos, a Dios o al ser humano. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Gloria a Dios, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a dar cuentas por usted. Voy a dar cuentas de mí mismo. ¿Qué estoy hablando yo ahora? ¿Qué le estoy diciendo yo ahora? Si le di vueltas al asunto, a la palabra de Dios, o si le hablé la palabra de Dios. Ya usted se va a encargar de dar cuentas allá, de lo que hoy usted está escuchando aquí, de sus obligaciones, de guardar su salvación, de no andar con murmuraciones y contiendas. Gloria a Dios. De que se tiene que aferrar a la palabra de Dios. Se tiene que sujetar a la palabra de Dios.
Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Gloria al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Es clara la palabra de Dios, hermanos. No tenemos que darle tantas vueltas. Solo tenemos que hablar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y luego termina diciendo el versículo 16. Para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo tenía, hermanos, una sana preocupación. El apóstol Pablo tenía una sana preocupación de no trabajar en vano, que todo lo que hacía tuviera el visto bueno delante de Dios. ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es nuestra preocupación ahora? ¿Es nuestra preocupación sana? ¿De hablar de la palabra de Dios? ¿De que todo tenga el visto bueno delante de Dios? ¿O lo hacemos egoístamente? Pablo tenía la sana preocupación, hermanos, de que todo estuviera bien, que todo fuera recibido con el visto bueno de Dios. Gloria al Señor. El versículo 17 dice de esta manera: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, una vez más, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, primera palabra, sacrificio, segunda palabra, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Gloria al Señor. En la antigüedad, hermanos, en el Antiguo Testamento, ustedes han visto, han leído, hermanos, en Números capítulo 28, versículo 6 y 7, se derramaba vino sobre el sacrificio para quemarlo, para que fuera un olor grato, agradable a Dios. Esa era la libación. ¿Verdad? Así es que él dice, miren lo que dice el apóstol Pablo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Sobre qué? Sobre el sacrificio y el servicio de la iglesia. No de cualquier cosa mediocre. La palabra mediocre es algo a medias. Se oye fuerte, pero es hacer algo a medias, que no está completo. Así es que el apóstol Pablo dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. No le importaba, hermanos, dar su vida por la iglesia, por el sacrificio, por el servicio que la iglesia estaba dando, por esa fe que tenían. Gloria al Señor. Lo interesante además es que el apóstol deseaba que los filipenses se gozaran también, que no se pusieran tristes ante lo que podía suceder, hermanos. No quería que los creyentes fueran a tomar su muerte como una desgracia o como una obra del diablo, sino que como una decisión
que servía de provecho. ¿Para quién? Primeramente, para él, a la iglesia, a la causa del evangelio y para la honra y la gloria de Dios. Gloria al Señor. Por eso a Pablo él estaba dispuesto, hermanos, a dar su vida. No le importaba por el sacrificio y el servicio de la iglesia. Gloria al Señor. Y termina diciéndoles en el versículo 18, gozaos y regocijaos. Una actitud de gozo, hermanos. Una actitud de gozo mutuo debería acompañar a nosotros, hermanos, en cualquier sacrificio y servicio de la iglesia, de los hermanos. Debería de haber o debe de haber una actitud de gozo. Es el punto número 4. Gozaos y regocijaos. Dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Era mutuo el gozo. Eso debería, hermanos, acompañar. Eso debería haber ese gozo en nosotros cuando nosotros vemos a un hermano, a una hermana que sirve, que se sacrifica. Deberíamos de gozarnos. Antes, hermanos, de murmurar. Antes de estar en contiendas. Gloria al Señor. Dice, cualquier servicio o sacrificio entre los cristianos. Esto debe de ser así, hermanos. Cualquier sacrificio, servicio entre los cristianos, debemos nosotros de gozarnos cuando un hermano, una hermana está sirviendo. Miren lo que hacía Pablo. Capítulo 1, versículo 1, versículo 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre. ¿Qué hacía él? Daba gracias a Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando, ¿cómo? Con gozo. Con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que hacía Pablo, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nos gozamos? ¿O somos murmuradores? ¿O nos da celos? Cuando un hermano sirve, cuando un hermano se sacrifica. ¿Hacemos las cosas, hermanos, para Dios realmente? ¿O estamos haciéndolo con murmuración, con contiendas? Cuando se nos llama a hacer algo y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué no el hermano? ¿Por qué la hermana Julana? Yo siempre nomás lo miro por allá y nunca hace nada. ¿Y por qué siempre me llaman a mí? Y allí haciendo las cosas pero murmurando, haciendo las cosas pero peleando. Eso no es así, hermanos. Créame que ese sacrificio quedó muerto. Solo se cansó, hermanos. Si hizo algo, se cansó. Pero delante de Dios eso no está bien visto. Gloria a Dios. Si el apóstol Pablo tenía semejante amor por los hijos, sus hijos espirituales, hermanos, ahora la gran pregunta, ¿qué sacrificio o qué sufrimiento debe tener usted, hermanos, con sus hijos? ¿Ora por sus hijos? ¿Está dispuesto a soportar el sufrimiento por la fe de sus propios hijos? ¿O es que no ora por sus hijos? Pablo oraba por la iglesia y tenía un amor tan grande por la iglesia, por sus hijos espirituales. Ahora, hermanos, que todos, ¿cuál es el amor que tiene por sus hijos en su sacrificio y el servicio a Dios? ¿Ora por ellos? ¿Se goza porque ellos le sirven a Dios? Gloria al Señor. ¿O es de esos que les dicen, ya nada más quieres estar ocupado en eso? Tienes que hacer también otras cosas, sí, es cierto, tienes que hacer otras cosas, sí. Pero primeramente Dios. Primeramente Dios.
Gócese, hermanos, si su hijo le sirve y se sacrifica para Dios, gócese y llore por él. Gloria al Señor. Así es que primer punto es cuidar nuestra salvación. El segundo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El tercero, asidos de la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios. Y el tercero es gozarnos y regocijarnos juntos, hermanos, cuando los hermanos sirven y se sacrifican para Dios. Amén. Gloria al Señor. Este es el mensaje de esta noche. Que Dios me los bendiga. Pónganse de pie.